El reloj de la pared marcaba las 4:12 de la madrugada, cuando don Aurelio empujó lentamente la puerta trasera de la Esperanza Carnicería. El metal chirrió como siempre, un sonido que conocía desde hacía 19 años, un gemido agudo grabado en su memoria desde que compró este local con dinero cuyo origen prefería no recordar. Uruapan dormía profundamente. Las calles olían a tierra mojada por la lluvia de medianoche y a aguacates pudriéndose en jardines abandonados. Aurelio caminó sin prisa entre los ganchos vacíos del mostrador, manteniendo la calma. Sus botas de hule resonaban contra el piso de cemento manchado de sangre seca. Tenía 62 años, los hombros todavía fuertes, pero las rodillas ya no tanto. Manos gruesas como guantes de béisbol y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Recuerdo de una vida que enterró en 1999. Encendió la luz del pasillo trasero. El tubo fluorescente parpadeó 2 veces antes de iluminar las paredes de azulejo blanco. El zumbido irritante del fluorescente rasgó todo el silencio. A su derecha estaba el cuarto frío. La puerta de acero brillaba bajo la luz artificial. Gotas de escarcha escurrían por los bordes como lágrimas congeladas. Aurelio frunció el ceño. Apretó la mandíbula. La puerta estaba entreabierta. Solo 1 centímetro, pero suficiente para que el frío escapara. Él nunca dejaba esa puerta así. Nunca. En 19 años ni una sola vez. Ni una sola vez. Sacó con calma el cuchillo deshuesador de su cinturón. La hoja de 15 centímetros brilló cuando la luz la tocó. Un destello afilado. Caminó despacio, midiendo cada paso, controlando la respiración. Los viejos hábitos nunca mueren, solo duermen. Empujó la puerta con el hombro. Sintió el acero helado contra su cuerpo. Primero lo golpeó un frío que quemaba. Exactamente -4 grados. Aire denso que te congela los pulmones y respiras demasiado rápido. Luego llegó ese olor familiar. Carne cruda, sangre de res y algo más. Algo conocido pero fuera de lugar. Algo que no pertenecía ahí. Sudor humano. Miedo. Aurelio buscó el interruptor. Los dedos entumecidos por el frío no sentían nada. La luz blanca del cuarto frío estalló sobre las reses colgadas, las costillas alineadas, los jamones cubiertos de escarcha. Y en la esquina del fondo, detrás de un cerdo partido en 2, 3 pares de ojos lo miraban. Al principio pensó que era una trampa. Luego vio a una mujer. Una niña de unos 7 años. Un niño de 4, quizás menos. Y todo cambió. En este punto, ¿qué crees que debería hacer Aurelio? ¿Lo correcto es ayudarlos o pensar en su propia seguridad y mantenerse alejado? La mujer también estaba asustada. Vio que tenía un cuchillo en la mano y por instinto se interpuso frente a los niños, los brazos abiertos como alas de ángel protector. Pero temblaba de frío, no solo de frío. Los labios azules, su piel morena cubierta de escarcha en las cejas. Llevaba un suéter delgado, completamente insuficiente para pasar una noche en el cuarto frío. Los niños llevaban aún menos ropa que ella. Eso no impedía que los labios estuvieran azules y las cejas cubiertas de escarcha. Aurelio bajó el cuchillo. No del todo, pero lo suficiente. Lo necesario para defenderse seguía en el aire. ¿Quiénes son? Su voz salió ronca, áspera como lija. La mujer tragó saliva. Un chasquido seco vino de su garganta. Cuando habló, su acento lo delató todo. Guatemala, probablemente la región de Petén. Aurelio conocía ese acento de cerca. Lo había escuchado antes y se le había grabado en la memoria años atrás, en circunstancias que prefería olvidar. Con el mismo olor a miedo. Por favor, señor, no nos haga daño. El coyote nos dejó aquí. Anoche en un lugar completamente oscuro. Dijo que volvería hoy, pero... Su voz se quebró. No tenemos dinero. En la frontera nos quitaron todo. La mujer estaba de pie con las manos a los costados, como si no tuviera otra opción que rendirse. La niña lloraba en silencio. Las lágrimas se congelaban y se volvían hielo en sus mejillas.
El niño tenía los ojos cerrados, acurrucado contra las piernas de su madre, sus deditos aferrados a su falda, demasiado agotado hasta para tener miedo. Aurelio sintió algo moverse en su pecho. Contuvo la respiración con calma. Algo que había enterrado junto con el resto de su vida anterior. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde anoche. La voz de la mujer salió seca y quebrada. El hombre se acercó a la puerta y la abrió con una llave. Dijo que era seguro, que nadie vendría hasta la mañana. Mintió, pero ellos no tenían otra opción que creerle. Aurelio apretó la mandíbula. Los músculos se tensaron. Así que alguien tenía llave de su local. Alguien estaba usando su carnicería sin que él lo supiera. Eso solo significaba una cosa. Y ninguna era buena. Cárteles. El CJNG controlaba Uruapan desde hacía años. Controlar este pueblo dormido era su trabajo. Habían convertido la ciudad en tierra de aguacates y muerte. Pero él había logrado mantenerse al margen, 12 años pagando su cuota mensual sin falta, agachando la cabeza, siendo invisible. Al parecer, la invisibilidad tenía límites. «¡Salgan de ahí!», ordenó, levantando el cuchillo. El acero brilló con una luz tenue. «Van a morir congelados». La mujer no se movió, solo jaló a los niños hacia ella para ponerlos a salvo. Desconfianza. Aurelio la entendía, quizás más de lo que debería. En su mundo, los hombres que aparecen al amanecer con cuchillos rara vez traen buenas intenciones. Una probabilidad muy pequeña. En la oficina hay café caliente. El olor llega hasta aquí, dijo con voz más suave. Y pan. Miren, sus hijos necesitan comer algo. Están agotados de hambre. Lo que la convenció fue que mencionara a sus hijos. La mujer asintió lentamente, tomó a sus hijos de las manos y caminó hacia él. Sus pasos eran temblorosos y demasiado cautelosos. Cuando pasó junto a Aurelio, un fuerte olor a moho y sudor se desprendió de ella. Notó algo colgando de su cuello. Un cordón de cuero gastado y en la punta un pequeño medallón. San Judas Tadeo, el protector de las causas imposibles. El corazón de Aurelio se detuvo por un instante. Conocía ese medallón. Sus manos empezaron a temblar levemente. No uno parecido, exactamente ese. Lo había visto antes, hace 24 años, colgando del cuello de un niño de 7 años en la frontera de Sinaloa. Y ese niño nunca más fue visto. Imposible. Negó con la cabeza para sí mismo. Nadie lo había visto. Coincidencia. Había miles de medallones así en Centroamérica. Quizás millones. No significaba nada. Pero mientras preparaba el café, sus manos temblaban involuntariamente. Los instaló en la pequeña oficina detrás del mostrador. Las puertas chirriaban en las bisagras incluso al empujarlas. Un cuarto de 3 metros por 3. Un escritorio viejo y una estufa eléctrica con los cables ligeramente enrojecidos, zumbando y despidiendo un calor tenue, y un catre donde Aurelio dormía las noches que no quería ir a casa. Les dio cobijas que sacó del armario de la esquina. Olían a naftalina, pan dulce del día anterior, café con leche para la mujer, chocolate caliente para los niños. La niña comía con desesperación, metiéndose pedazos enormes en la boca. El niño apenas podía sostener la taza con sus manos temblorosas, mientras el calor se extendía por sus dedos. La mujer no comió. Solo observaba a Aurelio sin parpadear, con ojos que habían visto demasiado. «Me llamo Elena», dijo finalmente después de un largo silencio. «Ellos son Sofía y Mateo». Aurelio asintió. Dejó la taza de café en el mostrador con calma. «Don Aurelio, esta es mi carnicería. ¿Va a llamar a la policía?» Aurelio casi se rió, pero la risa se le atoró en la garganta. En Uruapan la policía trabajaba para el CJNG. Llamarlos sería entregarlos directamente. Eso sería como firmar su sentencia de muerte. «No, pero necesito saber quién los trajo aquí. ¿Cómo se llama exactamente el coyote?»
Elena bajó la mirada. Deslizó los dedos lentamente por la taza. Le dicen la hiena. El nombre golpeó a Aurelio como un puñetazo. La hiena. Por supuesto que conocía ese nombre. Todo Michoacán lo conocía. De las montañas a las costas, el jefe de las operaciones de tráfico de personas del CJNG en la región. Un hombre que trabajó para el cártel de Sinaloa hasta que traicionó a El Chapo y se pasó al enemigo en 2015. Hace 9 años, ese verano cuando la sangre corría como río. Un hombre que Aurelio había visto años atrás, cuando ambos servían al mismo patrón, y que de repente desapareció como fantasma y dejó de ver. Afuera el sol empezaba a subir sobre las colinas de Uruapan. Los primeros rayos siempre golpeaban las ventanas frías. En algún lugar de la ciudad, la hiena se preparaba para venir a recoger su mercancía, y Aurelio estaba parado justo en su camino, y Aurelio acababa de darse cuenta de que su vida tranquila como carnicero estaba a punto de terminar. Elena terminó su café en silencio. Cuando puso la taza en el mostrador se escuchó un leve tintineo. Los niños se habían quedado dormidos en el catre, envueltos en cobijas que olían a carne ahumada y años de soledad. Aurelio los observaba desde la mesa, inhalando el humo lentamente, fumando un cigarro de la cajetilla que había jurado dejar hace 10 años. ¿Cuánto les quitaron?, preguntó sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en los niños dormidos. Elena tardó en responder, como si los números estuvieran formándose en fila en su garganta. $8,000 por los 3. Pagamos 5,000 en Guatemala. El resto lo íbamos a pagar al llegar a Estados Unidos. Pero en la frontera de Chiapas nos quitaron todo. Esa maldita noche sofocante. Dijeron que había gastos extra. Una de esas frases rutinarias que siempre le dicen a todos. Ahora debemos 12,000. Aurelio había descifrado el juego. Lo sabía. Lo había visto cientos de veces mientras trabajaba en el norte. Quizás más. Los coyotes inflaban las deudas hasta que las familias no podían pagar. Luego las mujeres terminaban en los burdeles de Tijuana. Los hombres en los campos de amapola en las colinas calientes de Guerrero. Los niños desaparecían en redes que prefería no imaginar. Obligados a desaparecer. ¿Por qué Uruapan? Esta ciudad no está en ninguna ruta hacia el norte. Es una desviación planeada además. Elena apretó las manos en su regazo. Las puntas de sus dedos se habían vuelto completamente blancas. La hiena dijo que primero teníamos que trabajar aquí. Su voz tembló al mencionar ese nombre. Para pagar la deuda. Dijo que él decidiría el tipo de trabajo. Lo dijo sonriendo. Aurelio aplastó el cigarro en el cenicero con más fuerza de la necesaria. Sabía exactamente qué tipo de trabajo significaba eso. Le revolvió el estómago. Elena, a pesar del cansancio, era joven y atractiva. Sofía tenía 7 años. En este país podrido había mercado para todo. Y los compradores nunca, pero nunca se agotaban. ¿A qué hora dijo que vendría? Al mediodía. Dijo que traería a alguien para llevarnos. Era uno de sus hombres. Aurelio miró el reloj. El cristal de la carátula estaba rayado, pero los números aún se leían. Las 5:47 de la mañana. Tenía poco más de 6 horas para decidir qué hacer. Demasiado. Podía ignorar todo. Podía dejar que la hiena se llevara a la familia. No era su problema, ¿verdad? Había pasado 24 años construyendo esta vida invisible, esta existencia sin carne ni hueso, sin problemas, 24 años enteros. Pero luego miró el medallón en el cuello de Elena. El metal daba un brillo opaco bajo la luz fría. San Judas Tadeo. El cordón de cuero desgastado por décadas de uso, que alguna vez llevó el calor del cuello de otra persona. Ese medallón, dijo sin poder contenerse. La voz ronca. ¿De dónde lo sacó? Elena tocó el metal por reflejo, involuntariamente. Era de mi hermano. Mi madre se lo dio antes de que lo perdiéramos. Para protección. Hace 24 años, en la frontera de Sinaloa. Las palabras hicieron eco en el cuarto.
El aire se espesó. Aurelio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Las rodillas se le aflojaron bastante. ¿Qué pasó? Mi familia intentó cruzar a Estados Unidos. En ese entonces éramos 5. Mi mamá, mi papá, mi hermano mayor, mi hermanito de 7 años y yo. Yo tenía 4 años. No recuerdo mucho. Quizás no quiero recordar. Quizás tú tampoco quieras recordar algo que viviste hace años. Sientes el estómago pesado incluso al pensar en ese momento. Solo sé que había hombres armados. Disparos agudos que resonaban en el desierto. Mi mamá me protegió con su cuerpo. Cuando todo terminó, mi mamá y mi papá estaban muertos. Mi hermano mayor también. Solo quedamos mi hermanito y yo. Solo nosotros dos entre tantos cadáveres. Nuestra desesperación con mi hermano en ese momento todavía está frente a mis ojos. Aurelio empezó a tener dificultad para respirar. Las palabras parecían clavársele como cuchillos. ¿Y su hermanito? Los hombres se lo llevaron. Un sicario. Nunca pude verle la cara. Mi tía dice que vio al hombre cargando a mi hermano hacia el desierto. No sé qué tan cierto sea. Todos pensamos que lo habían matado. Pero mi tía jura que vio al hombre esconderlo detrás de unas rocas, como si lo estuviera protegiendo. Un asesino protector. Elena se limpió una lágrima. Nunca lo encontramos. Su voz se quebró. Ni vivo ni muerto. Mi mamá le había dado este medallón esa mañana. Cuando encontramos su cuerpo, el medallón no estaba, como si alguien lo hubiera tomado. Mi tía lo recuperó días después. Estaba en el camino, cerca de las rocas donde vio al sicario. El cuarto daba vueltas. Aurelio se agarró de la mesa para no caer. Los nudillos se le pusieron blancos. Sinaloa. La frontera norte. Año 2000. Una familia guatemalteca. 5 personas. Pero 3 ya no estaban. La orden del Chapo era clara. No dejes testigos, ni uno solo. Aurelio la había cumplido. El estómago se le contrajo por completo. Había matado a la madre, al padre, al hermano mayor. Pero cuando llegó al niño de 7 años, algo se rompió dentro de él. En silencio, como cristal quebrándose. El niño no lloraba, no gritaba, solo lo miraba con esos ojos enormes. Solo miraba. Y esa mirada no lo había dejado en paz durante 24 años. No había podido. Tuvo que esconderlo detrás de las rocas. Le dijo que no se moviera hasta la mañana. Acarició suavemente la cabeza del niño. Le quitó el medallón porque brillaba demasiado. Alguien podría verlo. Lo tiró lejos del niño, al camino, para despistar. Y ahora ese medallón, 24 años después, estaba en el mismo cuarto. Había vuelto con el Chapo. Todos muertos, patrón, sin testigos. Su voz no tembló ni una sola vez. Esa noche Aurelio tomó una decisión. Pidió su salida. Ofreció todo lo que sabía a cambio de desaparecer. Nombres, rutas, cuerpos enterrados. El Chapo aceptó porque Aurelio vivo y callado era útil. Le dio dinero, una nueva identidad y una advertencia. La voz del Chapo todavía resonaba en sus oídos. Si hablas, mueres. Si te encuentran, mueres. Sé invisible. Y así lo hizo. Vino a Uruapan. Compró una carnicería. Este local rodeado de paredes frías por todos lados, se convirtió en don Aurelio, el carnicero callado que nunca causaba problemas. O eso creía. Durante 24 años había pensado en ese niño. Se había preguntado si había sobrevivido. Algunas noches ni siquiera podía dormir. Si alguien lo había encontrado. Si había crecido odiando al hombre que mató a su familia. Si había buscado venganza o no. Ahora tenía la respuesta. El niño había sobrevivido. Había crecido. Y su hermana estaba sentada frente a Aurelio, sin saber todavía que el hombre que le servía café era la misma persona que había destruido a su familia. «Señor», Elena lo miraba con preocupación. «¿Está bien?» Se puso pálido. Aurelio se obligó a respirar. «Estoy bien. Solo recuerdos». Se llevó la mano lentamente a la frente. Estaba sudando. De repente se puso de pie.
Caminó hacia la ventana. Las tablas crearon un chirrido melódico bajo sus zapatos. Afuera Uruapan despertaba, comerciantes abriendo sus locales, camiones de aguacate yendo a las empacadoras, el olor a diésel mezclándose en el aire, perros callejeros buscando comida. Una mañana normal en una ciudad que había normalizado el horror. Necesitaba tomar una decisión rápido. Podía entregar a Elena y los niños a la hiena. Podía dejar que el destino siguiera su curso. Podía lavarse las manos como Pilatos. Miró sus palmas una por una, como queriendo ver manchas de sangre. O podía hacer lo que debió hacer hace 24 años, protegerlos, pero esta vez de verdad. Se volvió hacia Elena. Sus hombros se habían enderezado. No van a ir con la hiena, ni ustedes ni sus hijos. Yo nunca lo permitiré. Elena parpadeó sorprendida. ¿Qué? Los voy a sacar de aquí. Escúcheme. Tengo conocidos. Hay una iglesia en Pátzcuaro que ayuda a migrantes. Está exactamente a 1 hora de aquí. Esta noche puedo llevarlos. Pero tenemos que irnos rápido antes de que oscurezca. Pero la hiena. Su voz tembló. No tuvo fuerzas para terminar la frase. De él me encargo yo. Apretó la mandíbula. Elena lo examinó con ojos que habían aprendido a detectar mentiras. ¿Por qué nos ayudaría? No nos conoce. No nos debe nada. Aurelio miró el medallón de San Judas Tadeo. Tenía un brillo resplandeciente bajo las luces de la mañana. El protector de las causas imposibles. Deudas sin pagar. Deudas de 24 años. Porque se lo debo a alguien, dijo. Una deuda de 24 años. Con intereses. Aurelio pasó las siguientes horas preparando la carnicería como si fuera un día normal y corriente. A las 7 Sosuterfeuro abrió las cortinas de metal. El óxido y el frío de la mañana entraron. Encendió las luces del mostrador, sacó la carne del cuarto frío y la colgó en los ganchos de exhibición. Costillas de res, piernas de cerdo, pollos amarillos alineados como soldados muertos. Elena y los niños estaban escondidos en la oficina. Les había dado instrucciones claras. No saldrían de estas 3 reglas. No hagan ruido. No salgan por ningún motivo. No se acerquen a las ventanas. Sofía había preguntado si podía ver las caricaturas en la televisión. Aurelio no tenía televisión. Nunca la había tenido. Le dio una libreta vieja y lápices. La niña empezó a dibujar en silencio, con la lengua asomando entre los labios. Los primeros clientes llegaron a las 8:30. Doña Carmen, una viuda de 70 años que compraba medio kilo de bistec cada martes y viernes. Don Refugio, el dueño de la tortillería de enfrente que nunca se quitaba su pañuelo negro, venía a comprar huesos para el caldo de su esposa. María Elena, una madre joven con un bebé en brazos, siempre pedía lo más barato porque no le alcanzaba para la mezcla. Aurelio los atendió con su eficiencia de siempre. Cortaba, pesaba, envolvía, cobraba. Cada vez que el cuchillo golpeaba el hueso, un sonido seco resonaba en la carnicería. Sus manos trabajaban automáticamente mientras su mente calculaba las opciones. Ninguna era buena. La hiena vendría al mediodía. Traería hombres, probablemente 3 o 4, quizás más. Protocolo estándar para recoger mercancía humana. No esperarían resistencia de un viejo carnicero. Ese era su error. Esa sería su ventaja. A las 10:15 un hombre entró al local. La campana de la puerta emitió un sonido agudo. Aurelio lo reconoció de inmediato. Su espalda se tensó ligeramente. Cara redonda, bigote delgado, tatuaje de araña en el cuello. Era uno de los halcones del CJNG que vigilaban el centro de Uruapan. Venía cada semana a cobrar la cuota. Esta semana se veía diferente. Don Aurelio, saludó con una familiaridad falsa. ¿Cómo va el negocio? Tranquilo, como siempre. El halcón caminó por el local, mirando las carnes, tocando los cuchillos. Sus ojos se detuvieron en la puerta de la oficina. ¿Tiene visitas hoy? Aurelio no cambió su expresión. Mi sobrina. Vino de Morelia con sus hijos. Están descansando. El halcón asintió lentamente.
No parecía convencido, pero tampoco le interesaba investigar más. La cuota de esta semana, 3,000 pesos. Aurelio sacó el dinero de la caja. Lo contó frente al halcón. El hombre se lo guardó en el bolsillo sin verificar. Una cosa más, dijo el halcón antes de salir. Hoy al mediodía viene alguien importante. No cierre temprano. Y no haga preguntas. Entendido. El halcón salió. Aurelio lo observó por la ventana cruzar la calle y subirse a una motocicleta. Sacó su teléfono, hizo una llamada corta, luego se fue hacia el sur. Iban a confirmar que todo estaba listo para la llena. Aurelio cerró los ojos un momento. Los recuerdos llegaban sin permiso. Sinaloa. Marzo del año 2000. El sol caía vertical sobre el desierto. Aurelio tenía 38 años y llevaba 6 trabajando para el Chapo. Empezó como chofer, luego cobrador, luego lo que llamaban limpiador. El hombre que se encargaba de los problemas que el dinero no podía resolver. Esa mañana el problema era una familia guatemalteca. 5 personas que habían visto demasiado. Un cargamento de cocaína que cambió de manos en la frontera. Rostros que podían identificar a los compradores. Sin testigos, había dicho el Chapo. Ni uno solo. Aurelio encontró a la familia escondida en una casa abandonada. El padre intentó negociar. Ofreció dinero, silencio, todo. Aurelio le disparó primero. Luego a la madre. Luego al hermano mayor que intentó huir. Quedaban 2 personas. Una niña de 4 años llorando abrazada a su hermano. Y el niño de 7 años. Flaco, moreno, con un medallón de San Judas Tadeo colgando del cuello. Aurelio levantó la pistola. El niño no lloró. No suplicó. Solo lo miró. Con esos ojos enormes que parecían ver adentro de él, preguntando algo que Aurelio no podía responder. ¿Quién eres en realidad? Aurelio bajó el arma. Tomó al niño. Lo cargó hacia el desierto. Lo escondió detrás de unas rocas grandes. Le quitó el medallón brillante. Susurró. No te muevas hasta mañana. Camina hacia el este. Hay un pueblo. Volvió por la niña. La dejó junto a los cuerpos, sabiendo que alguien la encontraría. Viva. Sin ser testigo de nada, porque tenía 4 años y no recordaría. Reportó a El Chapo. Limpio, patrón, sin testigos. Esa noche Aurelio vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. Al día siguiente pidió su salida. El sonido de la puerta lo trajo de vuelta al presente. Otro cliente. Atendió mecánicamente. Sonrió cuando debía sonreír. Cobró el precio correcto. Despidió amablemente. A las 11:30 cerró la carnicería. Bajó las cortinas de metal. Apagó las luces del mostrador. Fue a la oficina donde Elena observaba a los niños dormidos. «Es hora», dijo Aurelio. «Necesitan esconderse en el cuarto frío». Elena palideció. «¿El cuarto frío, pero...?» «Solo serán unos minutos. Hay un área detrás de las reses donde no podrán verlos. Llévense las cobijas. No hagan ruido pase lo que pase». «¿Qué va a pasar?» Aurelio la miró directamente. «Voy a pagar una deuda». Elena quiso preguntar más, pero algo en los ojos del carnicero la detuvo. Una oscuridad antigua. Una determinación que no dejaba lugar a discusión. Tomó a los niños todavía adormilados y los llevó hacia el cuarto frío. Aurelio les mostró el escondite. Un hueco detrás de 3 canales enormes de res, invisible desde la puerta. Les ayudó a instalarse. Les dio las cobijas más gruesas. «Pase lo que pase», repitió. «No salgan». Cerró la puerta del cuarto frío. El sello hermético hizo su sonido característico. Aurelio caminó hacia el mostrador. Sacó el cuchillo deshuesador, luego el cuchillo de filetear más pequeño. Probó el filo de ambos con el pulgar. Perfecto. Miró el reloj. 11:47. En 13 minutos la hiena vendría a recoger su mercancía. A las 11:58, una Suburban negra se estacionó frente a la Esperanza Carnicería.
Vidrios polarizados, rines cromados, sin placas. El motor quedó encendido. Aurelio observaba por la rendija de la cortina de metal. Contó las sombras dentro del vehículo. 4 hombres, 3 sicarios y el jefe. La puerta trasera se abrió. Bajó un hombre de unos 38 años, complexión media, cabeza rapada, barba de 3 días. Llevaba camisa de seda negra, pantalón de mezclilla, botas de piel de avestruz. En el cuello una cadena gruesa de oro con figura de hiena. La hiena. Aurelio lo reconoció de inmediato, aunque habían pasado casi 25 años desde la última vez que lo vio. En aquel entonces, su nombre era Rodrigo Mendoza, y era un simple halcón del cártel de Sinaloa. Un joven ambicioso de Culiacán, que soñaba con subir de rango. Aurelio lo había entrenado personalmente durante 6 meses en el arte de la intimidación. El alumno había superado al maestro. Ahora la hiena controlaba todo el tráfico de personas de Michoacán. Miles de migrantes pasaban por sus manos cada año. Los que pagaban cruzaban la frontera. Los que no pagaban desaparecían en fosas comunes o redes de prostitución. La hiena caminó hacia la puerta de la carnicería. Tocó 3 veces con los nudillos. «Don Aurelio, abra. Venimos por nuestra mercancía». Aurelio respiró hondo. Desactivó la alarma interna que solo él conocía. Levantó la cortina de metal 1 metro, lo suficiente para entrar agachado. La hiena entró primero. Sus ojos recorrieron el local con la eficiencia de un depredador evaluando territorio. Detrás de él entraron 3 sicarios. Jóvenes, pistolas en el cinturón, tensos, novatos. Ahora les voy a hacer una pregunta. Quiero que respondan en los comentarios. Novatos. Imaginen que tienen a sus seres queridos escondidos en el cuarto frío y tienen que abrirle la puerta a un monstruo que ustedes mismos entrenaron años atrás. ¿Levantarían esa cortina? Cerrado, observó la hiena. ¿Día de descanso? Inventario, respondió Aurelio. ¿En qué puedo ayudarle? La hiena sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No se haga pendejo, viejo. Sabe perfectamente por qué estoy aquí. Anoche dejé mercancía. Una mujer y 2 niños. Vengo a recogerlos. Aurelio mantuvo su expresión neutra. No sé de qué me habla. Aquí no hay nadie. La hiena chasqueó los dedos. 2 sicarios caminaron hacia la parte trasera. Se escucharon puertas abriéndose, cosas moviéndose. Sonidos de búsqueda agresiva. Mis muchachos van a revisar. Si encuentran algo que usted dice que no está, vamos a tener problemas. Aurelio no respondió. Observaba a la hiena con la misma calma con la que miraba a las reses antes de entrar al corte. Contando cada respiración y tensión muscular. Midiendo distancias. Sus ojos iban de un lado a otro, grabando los movimientos en su mente y calculando uno por uno. El cuchillo deshuesador estaba a 40 centímetros debajo del mostrador. El cuchillo de filetear en su cinturón, oculto bajo el delantal. Era imposible no sentir el frío del metal. Los sicarios volvieron de la parte trasera. No hay nada, patrón, solo carne y herramientas. Por el tono de sus voces se notaba que era una rutina muy aburrida. La hiena frunció el ceño. Mantuvo la mano en el cinturón. Caminó lentamente alrededor del mostrador, acercándose a Aurelio. Interesante, dijo en voz baja, cada palabra con aire de amenaza. Mis halcones me dicen que esta mañana usted mencionó una sobrina con hijos. ¿Dónde están exactamente? Se fueron temprano. Tomaron el autobús a Morelia. La voz de Aurelio era segura, plana y mecánica. La hiena se detuvo a 1 metro de distancia, casi a 3 o 4 pasos del mostrador. Examinó a Aurelio con ojos que habían visto demasiada muerte para dejarse impresionar por mentiras. ¿Sabe qué, don Aurelio? Hay algo que no me cuadra y que al mismo tiempo me caga mucho. Lleva 19 años en Uruapan. Paga su cuota sin quejarse. Nunca causa problemas. Es un ciudadano ejemplar.
Hizo una pausa como si estuviera invocando un recuerdo, tratando de hacerle recordar algo. Pero yo lo conozco de antes. ¿O no me recuerda? Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la columna. Aurelio se tensó un poco y sus músculos empezaron a contraerse. No sé de qué me habla. El tono de voz no cambió. Seguía igual. Sinaloa. 98. Usted me entrenó. Me enseñó cómo usar el cuchillo, cómo leer a la gente, cómo hacer limpieza sin dejar rastro. ¿No se acuerda? Yo era un chamaco pendejo. Usted era el mejor limpiador del Chapo. Las palabras cayeron en el cuarto como avalancha. El silencio llenó la carnicería. Junto con el olor a carne también se había llenado de olor a sudor. Los sicarios intercambiaron miradas confundidas. La hiena continuó. Cuando desapareció en el 99, todos pensaron que estaba muerto. El Chapo no dejaba a nadie vivo. Pero aquí está, justo frente a mí, vendiendo carne en Uruapan. Sonrió. El carnicero fantasma. Aurelio no lo negó. No tendría sentido. La tensión en sus hombros se había disuelto con cada palabra. Eso fue hace mucho tiempo. Ya no soy ese hombre. Su voz salía cansada y pesada. Nadie deja de ser quien es, don Aurelio. Solo se esconde mejor. La hiena señaló el cuarto frío. Mis muchachos no revisaron ahí. Hace demasiado frío para esconder gente, ¿verdad? Caminó hacia la puerta de acero del cuarto frío. Aurelio sintió que el corazón se le aceleraba. Sentía los latidos del pulso hasta en las sienes. Ahí solo hay carne. Hubo una pausa y un pequeño temblor en el tono de voz. Entonces no le importará que revise. La hiena abrió la puerta del cuarto frío. Las bisagras empezaron a chirriar. El aire helado escapó como una nube blanca. Dio 2 pasos adentro, mirando entre las reses colgadas. Aurelio tomó una decisión. Cada músculo de su cuerpo empezó a llevarlo de vuelta al pasado. Se movió con una velocidad que lo sorprendió hasta a él mismo. 24 años cortando carne habían mantenido sus reflejos afilados. 8 por 365 suman más de 650 días. El cuchillo de filetear salió de su cinturón como serpiente. El primer sicario ni siquiera lo vio. Su ojo todavía estaba en el mostrador. La hoja entró limpia entre las costillas. Perforó el pulmón izquierdo. El joven cayó al suelo sin hacer ruido. El segundo sicario reaccionó tarde. Un segundo de retraso le costó la vida. Trató de sacar su pistola. La mano se le atoró en el cinturón. Un momento de mala suerte. Aurelio ya estaba encima. Un corte horizontal en la garganta. La sangre arterial salpicó las paredes blancas. Había arte hecho de sangre en la pared. El tercero logró disparar. La bala rozó el hombro de Aurelio y se clavó en un jamón colgado. Aurelio lanzó el cuchillo. La hoja giró en el aire y se clavó en el pecho del sicario. 3 segundos. 3 cuerpos. La hiena salió del cuarto frío con la pistola levantada. Pero Aurelio ya había tomado el arma del primer sicario caído. Los dos se apuntaban mutuamente. «Impresionante», dijo la hiena. «El viejo carnicero todavía tiene garras. Suelta el arma, Rodrigo». «¿O qué? ¿Me vas a matar como a mis muchachos?» La hiena negó con la cabeza. «Si me matas, el CJNG vendrá por ti, por tu familia, por todos los que conoces». Aurelio sonrió. Una sonrisa fría que no había usado en 24 años. «Ya no tengo familia, no tengo nada que perder. Pero tú tienes una madre en Culiacán, una hermana en Tijuana, 2 hijos que creen que su padre vende aguacates. ¿Quieres que investigue más?» La hiena palideció. «¿Cómo sabes eso?» «Porque yo te entrené, hijo. Y la primera lección siempre fue conocer el punto débil de tu enemigo». El silencio en la carnicería era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y la respiración agitada de 2 hombres apuntándose con armas. La hiena sostenía la pistola con fuerza, pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran arrogantes,
Eran calculadores. El mismo cálculo que Aurelio le había enseñado hace 25 años. Evalúa las opciones, mide las consecuencias, encuentra la salida con menos costo. ¿Y qué propones?, preguntó la hiena. ¿Un duelo a muerte entre maestro y alumno? Propongo algo más simple. Te vas de aquí. Olvidas que esta familia existe. No vuelves a mi carnicería. La hiena soltó una carcajada seca. ¿Y mis 3 hombres muertos? ¿Qué le digo al CJNG? Diles que fue una emboscada del cártel de Sinaloa, que los chapitos están expandiendo territorio en Michoacán. No será la primera vez que mienten sobre una masacre. Me matarían por perder 3 hombres. Aurelio bajó ligeramente su arma. Un gesto calculado de falsa confianza. Entonces dame una razón para no matarte ahora mismo. La hiena evaluó sus opciones. 3 sicarios muertos en el suelo. Un viejo que había demostrado ser más peligroso de lo que aparentaba. Una familia escondida que no valía la pena morir por ella. La mujer y los niños, dijo finalmente. Son valiosos, muy valiosos. La mujer iba para un cliente en Tijuana, un empresario que paga bien por guatemaltecas jóvenes. Los niños, hizo una pausa. Hay mercados especiales. Aurelio sintió la rabia hirviendo en su pecho, pero mantuvo su expresión neutra. ¿Cuánto? $15,000 por el paquete completo. Te doy 20,000. En efectivo. Ahora mismo. La hiena parpadeó sorprendido. ¿Tienes $20,000 aquí? Más que eso, ahorros de 19 años. Nunca gasté el dinero que el Chapo me dio cuando me retiré. Aurelio caminó lentamente hacia el mostrador sin soltar el arma. La hiena lo seguía con la pistola, pero no disparó. El dinero era un idioma que entendía mejor que las balas. Detrás del mostrador, Aurelio movió una tabla suelta del piso. Debajo había una caja de metal. La abrió. Fajos de dólares americanos, ordenados y envueltos en plástico. «Cuenta», dijo Aurelio, arrojando los fajos sobre el mostrador. La hiena se acercó sin bajar el arma. Con la mano libre tomó un fajo, revisó los billetes. Eran reales. 20,000, confirmó Aurelio. La familia es mía. Tú desapareces. Nadie sabrá lo que pasó aquí. La hiena se guardó el dinero en el bolsillo de la chaqueta. Su expresión era una mezcla de avaricia satisfecha y desconfianza persistente. ¿Por qué te importa tanto esta familia? Son guatemaltecos. Ilegales. Nadie los va a buscar. Aurelio pensó en el medallón de San Judas Tadeo. En los ojos del niño de 7 años que no lloró cuando le apuntó con la pistola hace 24 años. En todas las noches que despertó empapado en sudor, viendo esos ojos en sus pesadillas. Digamos que tengo mis razones. La hiena asintió lentamente. No necesitaba entender, solo necesitaba el dinero. Hay un problema, dijo. Los cuerpos. 3 sicarios muertos en tu carnicería. Alguien va a venir a buscarlos. De eso me encargo yo. La hiena levantó la ceja. ¿Vas a desaparecer 3 cuerpos tú solo? Aurelio señaló a su alrededor. Las reses colgadas, los cuchillos alineados, el cuarto frío, la sierra para cortar huesos. Esto es una carnicería. Desaparecer carne es mi especialidad. Por primera vez la hiena mostró algo parecido al respeto. Eres un hijo de puta con sangre fría, don Aurelio. Siempre lo fuiste. Aprendí del mejor maestro. Por necesidad. La hiena levantó la pistola. Caminó hacia la cortina de metal. Se agachó para salir. Una cosa más, dijo Aurelio. La hiena se detuvo. Si me entero de que el CJNG busca a esta familia, si alguien menciona a una mujer guatemalteca con 2 hijos, voy a asumir que fuiste tú. Y entonces voy a visitar a tu madre en Culiacán. ¿Entendido? La hiena lo miró largamente. Entendido. Salió de la carnicería. Aurelio escuchó la puerta de la Suburban cerrarse, el motor acelerando, las llantas alejándose por la calle empedrada. Se quedó inmóvil 30 segundos, escuchando.
asegurándose de que no era una trampa, de que no volverían con refuerzos. Silencio. Solo entonces bajó el arma. Las manos empezaron a temblarle. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando solo el peso de lo que había hecho. 3 hombres muertos. Después de 24 años de paz, 3 vidas terminadas por sus manos. Miró los cuerpos en el suelo. Sangre extendiéndose en charcos oscuros sobre las baldosas blancas. Ojos abiertos, vacíos, acusadores. No sintió remordimiento. Eso era lo que más lo inquietaba. Había matado con la facilidad de siempre, como si los años de carnicero honesto hubieran sido solo un disfraz, una máscara sobre el monstruo que nunca dejó de ser. Caminó hacia el cuarto frío. Abrió la puerta. «Ya pueden salir». Elena salió del escondite agarrada de las manos de los niños. Sus ojos estaban enormes, llenos de horror. Había escuchado todo. Los disparos, los gritos, los cuerpos cayendo. ¿Qué pasó? Su voz temblaba. Se fueron. No van a volver. Elena vio la sangre en el delantal de Aurelio. Vio la pistola en su mano. Vio algo en sus ojos que no había visto antes. Algo viejo y peligroso. ¿Quién es usted en realidad? Aurelio soltó la pistola. Cayó al suelo con un sonido metálico. El hombre que le debe la vida a usted y su familia. Eso es todo lo que necesita saber. Sofía lloraba en silencio. Mateo tenía los ojos cerrados, apretados con fuerza, como si no ver pudiera borrar lo que había escuchado. Aurelio respiró hondo. Necesitan volver a la oficina. Voy a limpiar esto. Luego, cuando oscurezca, los llevaré a un lugar seguro. Elena no se movió. ¿Esos hombres están muertos? Aurelio la miró directamente. No mintió. Sí. Elena tragó saliva. Tomó a sus hijos y caminó hacia la oficina sin decir otra palabra. Aurelio trabajó 4 horas. Descuartizar, empaquetar, limpiar. Las mismas habilidades que usaba para las reses ahora aplicadas a 3 sicarios. No pensó en lo que estaba haciendo. No podía permitirse pensar. Solo cortaba, envolvía, almacenaba. Cuando terminó, la carnicería estaba impecable. El piso mojado relucía. Las baldosas blancas brillaban. El olor a cloro dominaba el aire. Ese olor le quemaba los pulmones, pero la limpieza del local era más importante. Los restos estaban en bolsas negras dentro del cuarto frío, mezclados con desperdicios de cerdo que llevaría mañana al basurero municipal. No levantaba ninguna sospecha. Nadie notaría la diferencia. Al menos eso esperaba. Se lavó las manos en el lavabo de atrás. Limpió meticulosamente hasta debajo de las uñas. El agua corrió roja, luego rosa, luego transparente. Miró el espejo roto sobre el lavabo. Un hombre de 62 años con ojos cansados y manos de carnicero. Los hombros ya empezaban a caerse poco a poco. El reflejo de siempre, pero diferente. El monstruo había despertado y ya no podía dormirlo. A las 8:47 de la noche, justo a tiempo, sin perder tiempo, Aurelio tocó la puerta de la oficina. Es hora. Elena salió con los niños. Hubo un momento de vacilación. Sofía ya se había quedado dormida y Mateo caminaba como sonámbulo. No tenía fuerzas para abrir los párpados, demasiado agotado para procesar el horror del día. Elena cargaba a la niña en brazos. Sus ojos evitaban mirar directamente a Aurelio. Sentía la respiración cálida del niño en su cuello. ¿A dónde vamos? Pátzcuaro. Casi 1 hora de camino. Hay una iglesia que ayuda a migrantes. El padre Sebastián es un buen hombre. Los esconderá hasta que puedan seguir hacia el norte. Salieron por la puerta trasera hacia la calle oscura. El frío de la noche les golpeó la cara con efecto de shock. La vieja camioneta que Aurelio usaba para transportar carne esperaba ahí. Una pickup Ford modelo 94. La pintura amarillenta a punto de caerse, pero todavía le servía. El motor aún no se había enfriado. Elena subió con los niños al asiento trasero.
Aurelio condujo en silencio por las calles vacías de Uruapan. El camino a Pátzcuaro serpenteaba entre bosques de pino y aguacate. El olor a resina estuvo a punto de filtrarse dentro del carro. La luna llena iluminaba el asfalto con una luz plateada. A esa hora no había tráfico. Solo ellos y el sonido del motor viejo. Cada par de faros que se acercaba le golpeaba el corazón. 20 minutos después Elena habló, porque ya no soportaba el silencio. Los mató. No era una pregunta, era confirmación. ¿Sí? ¿Por qué? Ni siquiera nos conoce. Arriesgó todo por unos extraños. Su voz temblaba. Aurelio mantuvo los ojos en el camino. Agarró el volante con fuerza. Las curvas venían una tras otra. Era cuestión de tiempo que quedara hipnotizado. Hace 24 años hice algo terrible, algo que no puedo deshacer, pero quizás pueda equilibrar la balanza, aunque sea un poco. Elena se quedó callada, solo unos kilómetros. Luego rompió el silencio y preguntó, ¿qué hizo exactamente hace 24 años? Aurelio apretó el volante. Se le había ido la sangre. Las palabras peleaban por salir, pero se contuvo. Algunas verdades duelen. Esa era de ese tipo. No podía decírselo. No podía confesarle que él había matado a su madre, a su padre, incluso a su hermano mayor, que la única razón por la que ella había crecido huérfana en Guatemala era él, que el medallón de San Judas Tadeo en su cuello era la prueba de su culpa. Era el momento perfecto para decir que no podía abrir la boca, pero él rompió su silencio. No pude proteger a alguien, dijo finalmente, a un niño, como sus hijos. Su voz dolía, sentía el dolor profundamente. No era mentira, solo una verdad incompleta. Llegaron a Pátzcuaro cerca de las 10 de la noche. El viaje había durado más de una hora. El pueblo dormía bajo la sombra de la basílica colonial. Las farolas de las calles, algunas parpadeaban, otras no. Aurelio se estacionó frente a una iglesia pequeña en las afueras del pueblo. Apagó el motor. El silencio volvió a dominar. Paredes blancas, techo de teja roja, una cruz de hierro sobre la puerta. Tocó 3 veces. Esperó un poco. Tocó 2 veces más. La puerta se abrió. Las bisagras chirriaron lastimando los oídos. Un hombre de unos 70 años con sotana negra y cabello completamente blanco apareció en el umbral. Ojos amables detrás de lentes gruesos. Aurelio. Ha pasado tiempo. Se notaba mucho que su voz estaba cansada. Padre Sebastián, necesito su ayuda. El sacerdote miró a Elena y a los niños, pero no hizo preguntas. Hombres como él habían aprendido que las preguntas solo traían respuestas dolorosas. Pasen. Hay sopa caliente y camas limpias. Elena bajó de la camioneta inmediatamente con los niños. Antes de entrar se volvió hacia Aurelio. Por primera vez lo miró a los ojos. Gracias por todo. Aurelio asintió. Actuó como si las palabras no significaran nada para él. Luego recordó algo y sus ojos brillaron. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. El papel estaba arrugado como si lo hubiera cargado ahí durante días. Tome, esto es importante. Elena abrió el papel sin hacerlo esperar. Una dirección escrita con letra temblorosa. Las letras mal escritas, la tinta corrida, pero al menos se leía. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un nombre. Miguel Ángel Vázquez. ¿Qué es esto? Aurelio miró el medallón en su cuello. San Judas Tadeo brillaba bajo la luz de la luna. Lo señaló con la mano. Su hermano, el que perdieron hace 24 años. Está vivo. Vive en Chiapas. Tiene una familia, 2 hijos. Ni siquiera sabe que usted existe, pero si lo busca, lo encontrará. Elena simplemente se quedó congelada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero esto, ¿cómo lo sabe? Aurelio subió a la camioneta. Cerró la puerta con fuerza. Encendió el motor. No podía quedarse, porque no podía explicar. No podía confesar que salvó a ese niño hace 24 años, que esa pequeña decisión de misericordia después de matar a su familia había sido la única cosa buena que hizo en su miserable vida.
No tenía el valor para hacerlo. «Solo encuéntrelo», dijo. «Dígale que alguien pagó una deuda». Su voz salió ronca. Se fue antes de que Elena pudiera responder. En el espejo retrovisor la vio parada frente a la iglesia, apretando el papel contra su pecho, llorando. El padre Sebastián la guió hacia adentro. La puerta se cerró. Aurelio volvió a Uruapan. Camino vacío, luna llena, silencio. Pero esta vez el camino se sintió más largo. Pensó en los 147 rostros que había visto morir por sus manos. Cada uno pasó frente a él como película. Recordaba la cara de todos. Era imposible olvidar. Pensó en los 3 sicarios que mató hoy. El número había pasado de 147 a 150. Pensó en el niño de 7 años que no lloró cuando le apuntó con la pistola. Para hombres como él ya no había salvación. Lo sabía. Pero quizás, solo quizás, había algo parecido al equilibrio. Llegó al pueblo a medianoche. Las calles estaban desiertas. Abrió la puerta trasera. El olor a cloro todavía flotaba en el aire. Se sentó en la silla de su oficina. Sacó una botella de tequila del cajón. La destapó. Sirvió un caballito. Levantó el caballito hacia la oscuridad. «Por los fantasmas», susurró. «Por las deudas pagadas». Se tomó el tequila. Le quemó la garganta como perdón. Mañana abriría la carnicería como siempre. Cortaría carne, atendería clientes, pagaría su cuota al CJNG. Nada cambiaría. Seguiría siendo don Aurelio, el carnicero callado que nunca causaba problemas. Pero esta noche, por primera vez en 24 años, dormiría sin pesadillas. Al menos eso esperaba. ¿Esta historia te impactó? Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Escribe en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Aurelio reconociendo el medallón en el cuello de Elena, su enfrentamiento con la hiena, y matando a 3 sicarios. O cuando le dijo a Elena que su hermano estaba vivo y se fue sin poder explicar la verdad. Dime, ¿crees que algunos pecados pueden redimirse o el pasado nunca se borra? Tu opinión me importa. Nos vemos en la próxima historia.